corazón. Cuídala con tu alma, hazla sentir protegida, sentirse amada. Cada vez que te abraza, porque Dios los bendiga y que les dé larga vida, los llene de alegría y mucha fuerza en los malos días, y sean un solo corazón. Nos sentamos, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Boris Salazar, en mi calidad de notario que se ha sido requerido para celebrar, autorizar y dar fe pública del enlace matrimonial de Héctor Samuel Girón Sicán y Moriani Beronín Pérez Ordóñez. Vamos a dar inicio a la celebración de la ceremonia, dándole lectura a los artículos del Código Civil guatemalteco que establecen la naturaleza jurídica y social del matrimonio y los deberes y derechos que del mismo se derivan. El artículo 78 del Código Civil nos dice que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Los deberes y derechos que nacen del matrimonio son los siguientes. Artículo 108, apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 109, representación conyugal. La representación conyugal corresponde en igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el hogar. De común acuerdo fijarán el lugar de su residencia y arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. Artículo 110, protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligación de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviere bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en los casos en que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Estos son los deberes y derechos que nacen del matrimonio según el Código Civil guatemalteco y la naturaleza jurídica y social del matrimonio, que nos lo explica el artículo 78. La ley civil guatemalteca pues nos obliga a darle lectura a esos artículos y sin embargo a mí me gusta leer el artículo 79, que dice lo siguiente: el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges. Ese es el preámbulo de ese artículo. Para explicar la naturaleza jurídica y social del matrimonio, pues nos vamos a centrar en que el matrimonio es el origen legal de la familia, y la familia siendo el núcleo, la base fundamental de la sociedad, donde se funda, donde se constituye la sociedad misma. Ese juego de palabras nos lleva a entender el concepto de matrimonio, cuando nos dice que es una institución social, la creación misma de la sociedad, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, se unen y adquieren derechos y obligaciones de conformidad con la ley. Por eso dice se unen legalmente, con el fin de vivir juntos. Vivir juntos pues es sencillo de entender, que es formar su propio hogar, formar su propia familia
y desempeñarse dentro de la vida social ya como un matrimonio, ¿verdad? Como una unión, como una pareja. Por eso dice, se unen legalmente con el fin de vivir juntos. Por ahí dejamos perdido una frase y la vamos a explicar al final. Con el fin de procrear, dice, si Dios así lo decide, pues vienen los hijos con el matrimonio, y con los hijos las obligaciones más importantes, que son las alimenticias, porque dice procrear, dice alimentar y educar a sus hijos. Y finalmente nos dice, y auxiliarse entre sí. Ahí volvemos nuevamente al origen del concepto de matrimonio, cuando dice se unen legalmente con el fin de vivir juntos. Auxiliarse entre sí, pues significa eso, ¿verdad? Saber cada uno de ustedes que a partir de que contraen matrimonio, pues cuentan con otra persona con la que van a satisfacer todas aquellas necesidades que la vida les va a presentar, pero sobre todas las cosas van a contar con... Cuando celebramos un matrimonio, en muchas ocasiones nos dicen, tal vez comparte unos consejos con los novios, dicen las personas, los papás muchas veces o las mamás. Y siempre pues yo insisto que uno no tiene la solvencia suficiente como para dar consejos. Lo que hacemos es compartir algunas experiencias profesionales que nos permite a nosotros la naturaleza y la calidad que tenemos como notarios de venir y celebrar un matrimonio hoy día, y como abogados desgraciadamente conocer a veces de que por qué los matrimonios no subsisten. Entonces a veces trata uno de compartir esas experiencias que muchas veces son necesarias, y que Samuel y que Moriani van a decir, sí, eso ya lo sabemos, y sabemos que eso es parte de la vida matrimonial, y los presentes también lo dirán. Pero en esta fecha tan especial, con todo este escenario que se formó alrededor del inicio de esta bonita ceremonia, pues como que es preciso que una persona que les decía, pues al fin nos conocemos, que un desconocido venga y comparta algunas cositas, que las sabemos, pero que es importante conocerlas y que insistir en ellas. Y no es la receta mágica para que el matrimonio sea como esa frase que dejamos perdida y que al final la vamos a compartir. No es la receta mágica para que el matrimonio pueda subsistir, para que el matrimonio sea fácil, no, porque nadie tiene esa receta mágica, porque no existe esa receta mágica. Sin embargo, son elementos que intrínsecamente la ley civil guatemalteca los establece, pues, y por eso es necesario compartirlo. O sea, ¿qué podemos hacer para que el matrimonio sea cumplir con esos fines que el matrimonio nos establece? Les digo, uno no tiene esa receta, ni el código, ni nadie lo va a tener, ningún libro lo puede tener, legal o de la naturaleza que sea. Sin embargo, podemos compartir que el matrimonio es importante que se funde en esa paciencia de cada uno de los cónyuges, en esa comprensión de cada uno de los cónyuges, ¿verdad? En esa comunicación tan importante, y esa comunicación que significa el hablarle a la pareja y escuchar a la pareja también. Por eso les decía, el artículo 79 no dice el Código Civil que lo leamos. Sin embargo, leyendo el Código, ahí encuentra uno parte de esa naturaleza social del matrimonio y de esa naturaleza intrínseca que lleva el matrimonio. Cuando nos dice, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. Y cuando leíamos los deberes y derechos, vemos que cada uno de los artículos se trata de fundar en esa igualdad de ambos cónyuges. Y en la medida que nosotros entendamos que somos iguales en el matrimonio, que somos iguales en la sociedad, entonces vamos a tener esa paciencia, esa comunicación, ese respeto, esa fidelidad tan importante que resulta ser en un matrimonio, cuando entendemos que las dos personas somos iguales y ante la ley, ¿verdad? Porque socialmente y religiosamente podemos considerar otras circunstancias, pero ante la ley dice que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. Y por eso les decía, compartir consejos no, pero compartir esos elementos, esas virtudes necesarias que no son no solo para el matrimonio, sino que para la vida en sociedad, ¿verdad? El aprender a conocernos como seres humanos y entender sobre todo a la pareja, ¿verdad? Como decía por ahí un ministro de una iglesia en una ocasión, si yo vengo, le decía, dice, mire licenciado, antes de que usted inicie, voy a tomar yo la palabra, voy a hablar, muy bien, le dimos la palabra. Y se me quedó grabada una frase que decía, mire, si yo les vengo y les digo que el matrimonio es sencillo, les estoy diciéndoles mentiras, decía él. El matrimonio tiene sus dificultades, pero no es el matrimonio, es la vida misma la que va a tener dificultades, ¿verdad? Y que hoy que ustedes inician a escribir la novela de su vida, porque no están ustedes con quien dice, hoy llegamos al final de nuestra historia, no, al contrario, hoy es comenzar a escribir nuevos capítulos de esa. Mi deseo en lo personal es de que los capítulos más largos de esa novela de su vida sean los buenos, y que los malos sean pequeñas cositas, pequeñas líneas ahí, porque al final de cuentas la vida en pareja va a ser siempre la búsqueda de la felicidad.
Y yo siempre les digo, la felicidad es posible, es factible y no está tan lejos en la medida que nosotros queramos conseguirla, ¿verdad? Porque yo les digo, cuando tenemos problemas y dificultades en cualquier relación de la vida, al final del día, cuando logramos resolver esos problemas o esas dificultades, pues somos felices. Entonces sí podemos encontrar la felicidad en la medida que nosotros queramos. Y les digo, mi deseo es ese, ¿verdad? Que los capítulos de oscuros en la vida del ser humano y especialmente en su matrimonio, pues sean pequeñitos, ¿verdad? Que sean pequeñitos, y que los de felicidad y que los de alegría y que los de satisfacción y éxito sean los grandes capítulos de la novela de su vida, ¿verdad? Entonces les digo, dejamos perdida una frase cuando hablábamos del concepto de matrimonio, porque el concepto de matrimonio se unen, dice, con ánimo de permanencia, dice la ley. Y yo les digo, si la ley dice ánimo, ¿qué significa ánimo? Como que dice intención de permanecer. Yo le hago un pequeño giro y no es que esté cambiando la ley, ¿verdad? Sino que debe ser la naturaleza misma del matrimonio. Que no sea ánimo, sino que sea decisión de permanencia. Y eso se va a traducir en una frase sencillita que todos conocemos, que se dice de la siguiente manera: que su matrimonio sea hasta que la muerte lo separe, dice. Pero para ejemplificarlo de mejor manera y para concluirlo de mejor manera, es que su matrimonio sea para siempre, ¿verdad? Y aún después de la muerte, decía por ahí otro ministro de otra religión, seguir amando a la persona. Entonces yo les decía, consejos y circunstancias, pues yo no los tengo. Sin embargo, hablábamos de la paciencia, de la comprensión, de adaptarnos al carácter de la otra persona, de entender que por el hecho de ser mujer y de ser varón ya somos diferentes de pensar y tenemos diferentes formas de actuar. Y toda la fidelidad y el elemento importante en el matrimonio. Pero si hablamos de todas las circunstancias, de todas las virtudes necesarias para que el matrimonio sea, como les decía yo ahorita, para toda la vida, y vamos a enumerar una gran cantidad, y todas van a ir a dar a un solo lugar, a un solo elemento, a un solo sentimiento, que ese es el más importante, y que ese es el que está haciendo crear toda esta atmósfera que está alrededor de esta celebración ahorita, y es el amor, sencillo. Ahí está ese sentimiento más importante y es el elemento más importante, y ese es el cimiento de su matrimonio, y esa es la columna vertebral de su matrimonio, esa es la columna importante de su matrimonio. Porque si el mismo Jesucristo nos enseñó a amar y nos decía que era importante amar al prójimo, y nos decía amar incluso al enemigo, decía. Entonces, si nos enseñaban a amar al enemigo, ¿cómo no vamos a amar a la esposa y al esposo, verdad? Y se respira ese amor en el ambiente que ha rodeado el inicio de la celebración. Emociona ver el ingreso de Morgiani, la espera de usted, la emoción que se veía en sus ojos y en su rostro por esperar a la persona amada, como decía la canción que pusieron al inicio, ¿verdad? La melodía que pusieron al inicio. Entonces se respira ese ambiente de amor. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese amor? Hay que cuidarlo, hay que cultivarlo para que siga creciendo, ¿verdad? Y para que entonces sí su matrimonio sea para toda la vida, pero por sobre todas las cosas, que su matrimonio sea felices por siempre. Así que ese es mi deseo, que su matrimonio sea para toda la vida y de mucha felicidad. Así que vamos a pasar a lo más importante, que es a la celebración misma del matrimonio, para lo cual vamos a preguntar a Héctor Samuel Girón Sicán y Morgiani Berlín Pérez Ordóñez. ¿Ustedes prometen bajo juramento de ley decir la verdad en lo que fueran preguntados? Si faltaran ustedes a la verdad, pues cometerían el delito de perjurio, que tiene sus penas establecidas en la ley penal guatemalteca. Héctor Samuel Girón Sicán es soltero, bachiller industrial y perito en mecánica automotriz, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, originario del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, y vecino del mismo municipio y departamento. Hijo de Héctor Horacio Girón Díaz y Lilian Judith Sicán López. ¿Son correctos sus datos, Héctor? Sí, son correctos. Su documento personal de identificación y certificado de partida de nacimiento pues se tuvieron a la vista y se pudieron comprobar la veracidad de los mismos. Morgiani Berlín Pérez Ordóñez es soltera, perito contador, guatemalteca, con domicilio en el departamento de Guatemala, originaria del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala y vecina del mismo municipio y departamento. Es hija de Benjamín Jesse Pérez Cano y Reija Janet Ordóñez Orellana. ¿Son correctos sus datos? Sí, son correctos. Su documento personal de identificación, así como el certificado de partida de nacimiento, pues se tuvieron a la vista, por lo cual se puede comprobar la veracidad de los mismos. De conformidad con esa documentación se pudo comprobar también de que no existe ningún parentesco que impida el matrimonio ni impedimento alguno para contraerlo, de que no están unidos de hecho con terceras personas y que no se encuentran comprendidos dentro de ninguno de los impedimentos que señalan los artículos 88 y 89 del Código Civil,
Y lo que menos importante es para la ceremonia, pero que hay que mencionarlo, es que adoptan como régimen económico de su matrimonio el de comunidad absoluta de bienes. Significa que comparten la totalidad de sus bienes que tengan ahorita antes de contraer el matrimonio. Los que adquieran durante su matrimonio son compartidos mitad por mitad. Como digo, es irrelevante, pero hay que mencionarlo en el matrimonio, ¿verdad? Se les ha hecho saber a los contrayentes el contenido de los artículos 78 del 108 al 112 del Código Civil, así como la naturaleza jurídica y social del matrimonio, haciéndoles ver los derechos y deberes que del mismo se deriven, con lo cual, según la ley y a mi juicio, se han llenado los requisitos legales exigidos para la celebración de este matrimonio. En virtud de lo expuesto, únicamente falta preguntar a los presentes si alguien conoce de algún impedimento para la celebración de este matrimonio. Como eso no se va a manifestar, porque en 20 años me he ido invicto, ¿verdad? Todavía no va a pasar, no va a ser una excepción, ¿verdad? Entonces, como eso no va a suceder, no habiéndose respondido afirmativamente ni manifestado por parte alguna, ¿existe algún impedimento? Vamos a pasar a lo más importante, para lo cual solicitamos a los contrayentes y a las personas presentes ponernos de pie, por favor, para la celebración del matrimonio. Habiéndose llenado todos y cada uno de los requisitos exigidos legalmente para la celebración de este matrimonio, pregunto a Héctor Samuel Girón Sicán y Morjani Berelín Pérez Ordóñez: ¿ustedes vienen por su libre y espontánea voluntad contra el matrimonio? Sí. Entonces pregunto por separado. Héctor Samuel Girón Sicán, ¿acepta usted de su libre y espontánea voluntad tomar como esposa y mujer a Morjani Berelín Pérez Ordóñez? Sí, acepto. Morjani Berelín Pérez Ordóñez, ¿acepta usted de su libre y espontánea voluntad tomar como esposo y marido a Héctor Samuel Girón Sicán? Sí, acepto. En vista de haberse respondido afirmativamente por ambos contrayentes, habiéndose llenado los requisitos que establece la ley, con las facultades que la misma ley me confiere como notario, en forma solemne y legal los declaro unidos como marido y mujer en legítimo, legal y solemne matrimonio civil. Y ahora sí, como dicen en la tele, puede besar a su esposa. Podemos sentarnos, por favor. Vamos a pasar a la firma del acta. Personas o familiares que quieran firmar el acta como testigos lo pueden hacer en este momento, por favor. Entrego a mi corazón. Es tan difícil soltarla. Este angelito está al lado de tu cola con tu alma. Hazla sentir amada. Cada vez que te abraza, oro que Dios los bendiga y que les dé la vida, los llene de alegría. Platicando. Te entrego a mi corazón.
de mis mañanas. Oh, te entrego a mi corazón. Documento legal, así que solamente me queda insistir y persistir en lo mismo, que su matrimonio sea para toda la vida, felices por siempre y que sea bendecido por Dios. Muchísimas gracias.